Hoy vamos a entonces comenzar con esta nueva lección de Hechos, lección 17, que se titula Escudriñando cada día las Escrituras. Corresponde a Hechos capítulo 17 ahora, del versículo 1 al 34, que es hasta el final. No sé si hoy vamos a terminar todo, posiblemente vamos a tener que hacer en 2 etapas, pero vamos a ver hasta dónde lleguemos hoy. El versículo central de esta lección es Hechos 17:11, que dice: estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces después de qué se trata este versículo, que es el central y uno de los versículos más importantes a tener en cuenta. Haciendo una breve introducción de lo que estamos viendo, ¿se acuerdan? La semana pasada vimos que Pablo y su grupo, que estaba integrado por Pablo, Silas, Timoteo, que se sumó al grupo allí en Listra, y luego a partir de antes de cruzar a Macedonia de Troa, aparentemente ahí se sumó Lucas, que es el autor de este hecho de los apóstoles. Por eso yo le dije que a partir de cuando él cruza, a partir de ese momento, la narración ya cambia a nosotros hemos cruzado a Macedonia. No es como que diciendo ellos cruzaron, sino está él también integrándose al grupo de la narración, y de esa manera sabemos que Lucas también se sumó al grupo a partir de Troas, porque Lucas es un médico de Macedonia. Por lo tanto, es un macedonio y está visitando junto con Pablo todas esas zonas de Macedonia. Y este grupo de Pablo, por haber liberado de los demonios a una muchacha en Filipos, ¿se acuerda de cuando ya cruzaron a Macedonia? La primera ciudad que ellos visitaron fueron Filipos, y en ese lugar había una muchacha endemoniada que adivinaba. Y los dueños, que ganaban mucho dinero a través de ella, se enojaron, por supuesto. Por lo tanto, los dueños falsamente acusaron de que estaban alterando el orden y las leyes de Roma. ¿A quién acusaba? Acusaron al grupo de Pablo. Por tal motivo, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados en Filipo. Pero cuando estaban orando y alabando, ellos fueron liberados por el poder sobrenatural de Dios. Las puertas de las cárceles se abrieron por sí solas. Ellos tenían cepos en sus manos y en sus piernas y se soltaron por sí solos. Lo cual en ese momento, se acuerdan que el carcelero estaba por suicidarse. Pero Pablo dijo, no, no te suicides. Nosotros no nos hemos escapado, estamos aquí, así que no te suicides. Y le predicó a él a Jesucristo, y este carcelero llevó a su casa, le limpió las heridas y le permitió entonces la ocasión para salvar y ganar la familia del carcelero para Cristo. Esto fue un poco lo que pasó resumidamente en Filipos, que hemos aprendido. Y en ese momento, cuando estaba en la cárcel, lo suelta. Luego Pablo entonces reclama la amnistía por haber procesado ilegalmente, ya que Pablo era un ciudadano romano. Por lo tanto, por haber erróneamente castigado sin previo juicio a un ciudadano romano, eso podría provocarle mucho problema a las autoridades. Por eso, las autoridades, sabiendo de esos errores, las autoridades de Filipos se disculparon y lo dejaron en libertad sin ningún tipo de cargo. O sea que ellos quedaron, Pablo y Silas quedaron libres oficialmente en Filipos. O sea, no son entonces ellos prófugos, sino fueron liberados. Entonces el grupo de Pablo siguieron su viaje para seguir predicando el evangelio en Macedonia, este evangelio de Jesucristo, a otras ciudades de Macedonia. Y este es un poco entonces cómo continúa hoy la lección 17. Ya ellos salieron de Filipos y a dónde llegaron, y esa es la pregunta número 1 de hoy. Y dice, ¿a dónde llegaron Pablo y sus compañeros? El versículo 1 del 17 dice,
Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. ¿Les suena entonces esta ciudad de Tesalónica? Porque también hay epístolas que Pablo escribió a los tesalonicenses en dos oportunidades. Por eso está la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses. Por lo tanto, esta ciudad es donde está en este segundo viaje de Pablo, visitando para predicar a Jesucristo, y los que recibieron a Cristo en esa oportunidad son los que establecieron allí como la iglesia de Cristo en Tesalónica. Pero también en ese lugar, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde ahora sí había una sinagoga de los judíos. ¿Se acuerdan que había ciudades pequeñas donde no había sinagoga porque no había muchos judíos? Pero en esta ciudad había bastantes judíos, porque es una ciudad importante, y por lo tanto había sinagoga de los judíos, unos templos de reunión de los judíos. Para tener en cuenta, los romanos habían construido carreteras. ¿Se acuerdan que dicen todos los caminos conducen a Roma? Porque los romanos, si hay algo que hicieron los romanos durante su imperio, es construir carreteras, es decir, caminos pavimentados con piedras para que las carretas de ellos no se embarraran y se quedaran ahí varados en el camino. Entonces, para que ellos puedan viajar rápidamente con carruajes, empezaron a pavimentar, a hacer caminos para que las ruedas de sus carretas no se quedaran embarradas. Y esto era debido a que ellos, a través de estas carreteras, pudieran fácilmente transportar mercancías entre sus ciudades. Y los romanos entonces habían construido carreteras que unían sus ciudades colonizadas. Y una de ellas era la Vía Egnatia. Este nombre es porque una de las carreteras principales de Macedonia. Y esta Vía Egnatia, que comenzaba desde el mar Adriático, cruzando el monte Pindo y bordeando la costa del norte del mar Egeo hasta Bizancio. Y esto facilitó a Pablo a llevar el evangelio de Jesucristo por estas vías pavimentadas, ya que todas estas zonas eran bastante montañosas, tenían que cruzar montes por lugares donde no hay caminos y eso era muy difícil. Pero gracias a los romanos, Pablo se vio beneficiado para poder llevar el evangelio de Jesucristo por estos caminos fácilmente, rápidamente, a todas estas ciudades que estaban conectadas a través de estas carreteras. Vamos a ver un poquito esta Vía Egnatia. El mapa que yo pude encontrar es este, por ejemplo. Lo que ustedes ven aquí en color rojo es la Vía Egnatia. Y es una carretera bastante larga, aproximadamente de unos 1000 kilómetros de distancia. Así que fíjense qué larga era esa carretera. Y comenzaba desde aquí, desde el mar Adriático. Ustedes saben que aquí entonces, ¿qué está? Aquí está Italia. Entonces, ¿por qué comienza aquí? Porque ustedes saben que esta carretera amarilla es la que llama Vía Appia, es la que viene de Roma. Entonces, cuando los ejércitos de Roma pueden venir por Vía Appia, cruzan el mar Adriático, se borda aquí y toman la carretera Vía Egnatia y lleva a ellos todo tipo de provisiones, mercaderías, a todas las colonias a través de toda esta vía que nosotros podemos ver. Entonces, esta vía, toda esta zona, como podrán ver, son montañosas y en medio de esas montañas cruzan por esta vía y llegan, este es el mar Egeo, y va por toda la parte costera al norte del mar Egeo, cruza todo Macedonia y llega a través de esta península que cruza hacia la ciudad bizantino. El Bizancio era la capital en un momento del Imperio Romano. No era Roma en ese momento. Entonces había trasladado la capital a Bizancio. Por lo tanto, esto es una ciudad importantísima del Imperio Romano y esta carretera es la que unía de Roma a Bizancio. Después había otras carreteras secundarias, por ejemplo estas que están punteadas aquí en verde, y esta es la carretera marítima. Todas estas carreteras es lo que le sirvió a Pablo poder llevar fácilmente
el evangelio a todas estas ciudades. Filipo, ahora dice que pasó de Filipo, pasando por Anfípolis y llegando hasta esta ciudad que se llama Tesalónica. Esta ciudad Tesalónica es la capital de toda esta Macedonia. Por lo tanto, imagínense, es una ciudad portuaria y es una ciudad importantísima de Macedonia, de la cultura greco-romana. Y es un poco así también el mapa del segundo viaje, ¿se acuerdan? Que habían llegado a Neápolis, cruzaron y llegaron a Filipos. De Filipos pasaron por Anfípolis, que es la primera ciudad que está próximo a Filipo, y luego pasando por la ciudad próxima que es Apolonia, y llegaron hasta, este Filipos, este es Anfípolis, y esta es Apolonia, y llegaron hasta Tesalónica, que está aquí, es una ciudad costera. ¿Qué hacía Pablo por 3 días de reposo como acostumbraba? ¿Y cuál fue el tema de su discusión? Versículos 2 y 3 dice: como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos, dice 3 sábados seguidos, discutió con ellos. Entraron y esta vez no es que él predicaba, o sea, los líderes no le dejó predicar, porque se acuerdan que la primera vez que le dejó predicar fue en Antioquía de Pisidia. Y en ese lugar empezó a predicar. Al principio lo recibieron y como muchos empezaron a recibir, ya empezó la envidia de los líderes. Y es como ese rumor ya fue corriendo, y en esta sinagoga de Tesalónica no le permitió predicar. Pero él ya visitó con los hermanos judíos de Tesalónica y en la sinagoga empezó a discutir y a hablar con ellos. Esta discusión no es una pelea verbal, sino la discusión es empezar a hablar acerca del evangelio de Jesucristo, lo que ellos no conocen de la palabra de Dios. Y él, basándose, dice, en las escrituras, por supuesto, Pablo, él es un experto en las escrituras de la Torá de los judíos, por lo tanto, él, basándose en toda esa sabiduría, les explicaba y les demostraba que era necesario que el Mesías debía padecer y debía resucitar. Y por lo tanto, le decía que este Mesías es Jesús. Este Jesús que les anuncio es el Mesías, les decía. ¿Por qué? Porque él, basándose en los testimonios de la resurrección de Jesucristo y lo que le pasó a Jesucristo, crucificado, muerto, pero resucitado por Dios, esto significa que Jesús justamente, él es el Mesías que fue profetizado y prometido en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo testificó a Jesucristo. Fíjense, vaya donde vaya, la prédica de Pablo se centraba en testificar a Jesucristo como el Mesías. Y este testimonio lo hizo durante 3 sábados seguidos, porque ustedes saben que los judíos se reúnen los sábados. Por eso, durante 3 sábados, 3 días de reunión, basado en su mensaje de que el Mesías debía padecer, y este padecimiento, si ustedes se fijan, el capítulo 13 de Hechos, versículo 16 en adelante, estas son las prédicas de Pablo en la iglesia de Antioquía de Pisidia, cuando él predicaba en esa sinagoga. Y ahí estaba hablando de que el Mesías debía padecer. El Mesías no venía como un rey, como un emperador potente con autoridad. Sí, tiene autoridad, pero no como un emperador. No viene como un rey para gobernar, pero él viene para padecer, para morir en la cruz, derramando su sangre para la expiación del pecado de la humanidad. Y eso es lo que está explicando. Lo mismo también está profetizado esto en Isaías capítulo 53 acerca del sufrimiento de Jesucristo. Y la resurrección, por supuesto, porque justamente hay muchos testigos de que Jesús resucitó. Por eso está diciendo, este Jesús que, como a la Escritura lo dice, fue padecido, fue castigado, fue crucificado, fue muerto, pero también resucitó. Por lo tanto, Él es el Hijo de Dios, es el Mesías, no es un ser humano. Si bien vino con cuerpo de hombre, pero Jesús es Hijo de Dios, es Dios en persona, es lo que está diciendo Pablo.
Pero no solamente se quedó predicando y no solamente quedó anunciando el mensaje en la sinagoga, sino Pablo se quedó más tiempo en Tesalónica, porque acá parecería que solamente estuvo durante 3 sábados, por lo tanto, él se quedó en Tesalónica 3 semanas nada más. No, se quedó más tiempo para predicar también entonces afuera de la sinagoga a los gentiles, fuera de la sinagoga judía. Por lo tanto, la actividad ministerial de Pablo de salir a predicar a Jesucristo comenzaba por los judíos, pero también a todos los gentiles de la zona de Tesalónica. En ese momento nosotros podemos ver, por ejemplo, que los hermanos de Filipos le habían enviado ofrendas más de una vez para apoyar la misión de Pablo. Esto lo dice en Filipenses 4:16. Pablo agradece a los filipenses, a los hermanos de Filipos, la ayuda monetaria que le había dado, ya que ya Pablo había gastado todo su dinero cuando había visitado todos estos lugares. Inclusive dice que Pablo en Tesalónica, como estuvo muchos días, también él tuvo que empezar a trabajar para ganar sus panes también, para autoabastecerse también. Y en ese momento es cuando los hermanos de Filipo se enteró y también le mandó ofrendas para ayudar y para apoyar a Pablo. Y eso lo está diciendo en Filipenses 4:16. Bueno, Pablo está ahora predicando a Jesucristo, se quedó mucho tiempo en Tesalónica, de tal manera que la labor de Pablo, Dios lo bendijo, hizo que muchas personas también se entregaran a Jesucristo. La pregunta 2 siguiente dice, ¿quiénes creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas? Versículo 4 dice, algunos de los judíos, fíjese, algunos de los judíos, sí, se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Pero como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios, o sea, los gentiles. Si bien los judíos se convirtieron, pero su número eran reducidos, no eran grandes. Pero sí eran grandes la cantidad de griegos. Fíjense, aquí dice muchos griegos que adoraban a Dios, que creían en el único verdadero Dios, porque fíjense que los griegos eran politeístas, creían en muchos ídolos. Pero estos griegos creían y adoraban solamente al único Dios verdadero, que es Jehová, el Dios creador del universo. Por lo tanto, estos griegos eran, por ejemplo, Aristarco o Segundo, que lo nombra en Hechos 24, que ellos después luego acompañan a Pablo en sus viajes, cuando él avanza, como ahora ya no solamente Pablo viaja, sino viaja con un grupo de hermanos que les asisten y que también aprenden de Pablo. Algunos van directamente a predicar a otros lugares. Por lo tanto, este Aristarco segundo que menciona Hechos 24, también fueron posiblemente algunos de los muchos griegos que se convirtieron aquí en Tesalónica, porque ellos son de Tesalónica. Aquí cuando habla de mujeres prominentes, fueron esposas de hombres influyentes de la sociedad macedónica. Y muchas esposas también creyeron en Jesucristo y asistieron y llegaron a la iglesia de Tesalónica, creyendo en Jesucristo. Y podemos ver que de esta manera el reino de Dios se expandía a través de Pablo, pero el enemigo no se quedó quieto, sino reaccionó. Y vamos a ver entonces cómo el enemigo reaccionó. Pregunta 2 siguiente dice, pero ¿cómo alborotaron la ciudad los judíos que no creían? Aquí el enemigo utilizó a los judíos justamente, pero estos judíos que no aceptaban el evangelio y que no creían en Jesucristo, ellos fueron los que atacaron, o sea, fueron los enemigos. Fíjense que la ironía es que Pablo, que es judío, que cree en Jesucristo, sale a predicar a Jesucristo a los gentiles, y no es que los gentiles se oponían a Pablo. Al contrario, los gentiles recibían la palabra de Pablo y creían en Jesucristo. Los enemigos en realidad eran los mismos judíos, los mismos connacionales de Pablo. Los judíos que no creían son los que empezaban a atacar y a denunciar falsamente a Pablo. Fíjense el versículo 5 al 9. Dice, pero los judíos, llenos de envidia,
reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Y asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas. Parecería que Pablo y Silas se hospedaban en la casa de Jasón. Por lo tanto, fueron y asaltaron con estos maleantes callejeros a irrumpir en la casa de Jasón para buscar a Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, porque gracias a Dios Pablo y Silas no estaban justamente en la casa de Jasón cuando ellos irrumpieron, entonces ellos agarraron solamente a Jasón y a algunos otros hermanos que estaban allí en la casa de Jasón ante las autoridades de la ciudad, gritando, diciendo: estos que han trastornado el mundo entero ahora han venido también acá a Tesalónica. Y Jasón, diciendo: este hombre los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. ¿Por qué lo dicen de esa manera? Porque eso crearía entonces a las autoridades romanas, lo tomarían como un acto de subversión, porque el único emperador es César. Pero ellos dicen que Jesús es rey, por lo tanto son unos subversivos. Es el intento de estos judíos connacionales que no creían en Jesús. Y al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, dice. Y continúa diciendo, versículo 9, entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Finalmente los dejaron a Jasón y a los hermanos que estaban en la casa de Jasón, pero le exigieron: ustedes deben pagar una fianza, una multa para poder salir, así lo dejaremos ir. Los judíos eran enceguecidos por la envidia. O sea, no trataban de reflexionar en las enseñanzas de Pablo y buscar la verdad de Dios, sino simplemente ellos lo que le afectaba era la envidia de que Pablo ganara almas para Cristo. Entonces ellos estaban enceguecidos por la envidia y hacían actos tales como falseaban la situación, acusando a Pablo con mentiras. Los acusaban de traición por predicar a Jesús como un rey de un reino de Dios en contra del César, del emperador César. Todo esto en realidad ha creado que las autoridades trataran de capturar a Pablo y Silas. Pero lo más grave es que estaban estorbando la obra de salvación de Dios. ¿Por qué? Porque estaban enceguecidos por su envidia. Cuán importante es tratar de buscar la verdad de Dios y no actuar por la envidia. Y es así a veces los líderes religiosos, pastores, misioneros, si son afectados por envidia, no pueden encontrar la verdad y pueden actuar en contra de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tratar de evitar esto que es la envidia. Esta envidia de los líderes es un veneno realmente, porque los enceguece realmente. Y tratan de actuar de una manera que es en contra de la voluntad de Dios. Pregunta 3 siguiente dice, ¿hasta dónde llegaron Pablo y Silas? Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo de noche, porque tenía que sacarlos a escondidas, a Pablo y a Silas, y los mandaron a Berea, la próxima ciudad, quienes al llegar a Berea se dirigieron también a la sinagoga de los judíos. ¿Para qué será? Para predicar. Y la medida que tomaron el grupo de Pablo no es de enfrentar, era de huir y de no enfrentar. Fíjense, la manera astuta, la manera sabia e inteligente contra aquellos que no reciben el evangelio o contra aquellos que están afectados por envidia y tratan de atacar a los siervos de Dios, a Pablo y Silas, no es de enfrentarlos y empezar a pelear con ellos, porque con eso no llegamos a nada. Lo mejor es de huir, obviarlos, esquivarlos. Jesús mismo le dice, cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar de dos en dos a distintos pueblos donde Jesús iba a ir, le dijo, vayan, prediquen el reino de Dios que está cerca, pero si no lo reciben, sacúdanse el polvo de sus calzados y vayan a otra ciudad. No se pongan a discutir y a pelear con ellos, tratar de convencerlos, porque si no lo aceptan, no lo van a aceptar. Olvídense, vayan a otro lugar, está diciendo. Por lo tanto, Pablo huía de ellos, porque ellos querían atacar y querían apresar a Pablo
porque ahí había un ataque por parte de ellos. Entonces, la táctica de Pablo era de huir y de no enfrentar, ya que al no recibir la voluntad de Dios, nadie puede cambiar sus terquedades. Esto es importante saber, porque si la persona no recibe la palabra, la verdad de Dios, ni siquiera Dios le puede ayudar. La cuestión es que uno tiene que abrir el corazón, recibir el Evangelio, aceptar a Jesucristo, pero al no hacer, ni Dios lo puede ayudar. Esa terquedad, esa ceguera, en realidad no ayuda a uno. Directamente lo está condenando por su terquedad. Él mismo se está condenando. Y los hermanos de Tesalónica enviaron secretamente de noche a Pablo y a Sila a Berea, entonces, la próxima ciudad. Y ni bien llegaron, también fueron a predicar a la sinagoga judía, dice. Podemos ver que Pablo siempre le dio primero la opción a los judíos de recibir el Evangelio de Jesucristo. O sea, ellos no pueden quejarse porque fueron los primeros en que les dio la oportunidad de recibir el Evangelio, pero no lo aceptaron. Por eso Pablo entonces sale a predicar el Evangelio a los griegos, no a los judíos, porque no lo aceptaron. Pregunta 3 siguiente, dice, ¿en qué sentido los que estaban en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Dice en versículo 11, estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, con todo deseo, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Los judíos de Berea no rechazaban la prédica de Pablo, sino con todo deseo y anhelo de conocer la verdad, escudriñaban esas escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad, para cotejar si realmente Jesucristo es tal como dice Isaías, es aquel Mesías que ha sufrido y ha venido a salvarnos de nuestros pecados. Ellos entonces todos los días, fíjense acá dice todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que Pablo les anunciaba. Y aquí cuando dice sentimiento noble, significa que tenía un corazón puro, sin malas intenciones ni envidia como en Tesalónica. Los judíos de Berea son gentes que con toda sensatez y con avidez, dice aquí. El avidez es con todo deseo, con toda gana, con toda predisposición para recibir la palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a recibir a Jesucristo. Y en gran manera se dieron cuenta, es cierto, este Jesús entonces era el Mesías y el que resucitó y que Dios envió para el perdón de nuestros pecados, decía. ¿Y qué obras ocurrió en esa ciudad entonces al recibir así? Y pensemos en la importancia de la actitud de recibir la palabra de Dios. Entonces, versículo 12 dice, muchos de los judíos, estos judíos de Berea, creyeron, recibieron a Jesucristo, se convirtieron al cristianismo. Y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres, muchos hombres. O sea que ha habido una gran conversión en esa ciudad de Berea. Y debido a su postura y la actitud de querer recibir la verdad de la palabra, por primera vez en Berea muchos judíos fueron convertidos, como así también muchos griegos y mujeres distinguidas. Así que hubo una gran bendición en la ciudad de Berea. ¿Por qué? Porque tuvieron ese corazón, esa actitud, esa postura predispuesta de recibir la palabra de Dios y ver realmente si esto es verdad, si esto acuerda con la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y esto entonces nos enseña, hermanos, la importancia de un corazón abierto y la postura en aprender la palabra de Dios. Porque hoy día mucha gente desprecia la palabra de Dios, no les importa más las cosas de este mundo. Y cuando yo realmente me duele mucho decirlo, pero es cierto, cuando nosotros grabamos estos mensajes y los ponemos en YouTube y nadie le interesa, y ven estos videos 3, 4, 8, 10 como mucho, y cuando ven videos, unas tonterías de videos, eso ven millones. Se dan cuenta, como la gente no se interesa por la palabra. Por eso es importante tener esa sed
esa avidez, ese deseo de conocer la palabra de Dios, porque ahí está la vida. Esos videos que uno va pasando en YouTube, esas pavadas que uno ve, no le va a dar vida. Al contrario, le va a quitar su tiempo. Pero aquí en estas palabras va a encontrar la verdadera vida de Jesucristo, la felicidad, el perdón de pecados, la libertad, la liberación. Todo lo va a tener en la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante, hermanos que leen y escuchan estos mensajes, también manden la liga a otros hermanos, porque esa manera de también de predicar a Jesucristo, para hacerlos escuchar la palabra de Dios, es otra manera también de predicar el Evangelio. Por eso es importante, como dice aquí, la importancia de un corazón abierto y dispuesto y la postura de aprender, tener la sed de la palabra de Dios. Pero no de recibirla, sino de escudriñarla como hicieron los hermanos de Berea, escudriñar la palabra, para poder discernir la verdad de la palabra. Por eso de ahí viene este discernimiento, el versículo central de hoy. Escudriñando cada día las Escrituras es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día también, porque ese es el camino correcto de llegar a la verdad de Dios y recibir la bendición de Dios. Escudriñar, estudiar, ver la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, estos estudios bíblicos, meditarlo, escudriñarlo, cada día, todos los días, estas escrituras. Porque Dios es palabra. Cuando encontramos la verdad de la palabra, nos encontramos con el Espíritu de Dios que nos bendice, el Espíritu Santo nos llena y nos empieza a utilizar para la gloria de Dios. La pregunta 4 siguiente dice, ¿por qué causa Pablo llegó a Atenas? Versículo 13 a 15 dice, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron hasta allá para agitar y alborotar y molestar a las multitudes. Y enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa. Aquí cuando dice los hermanos son los creyentes de allí en Berea. Así que le ayudaron a escapar a Pablo hasta la costa. Pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Y los que acompañaban a Pablo, o sea, los hermanos que los guiaban, los llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo, que estaban en Berea, debieran reunirse con él, con Pablo, que estaba en Atenas, tan pronto como les fuera posible. Y con la ayuda de los hermanos entonces de Berea, Pablo solo tuvo que huir, él solo hasta Atenas. Se fue hasta Atenas escapándose de estos judíos de Tesalónica que vino a alborotar. Entonces, él tuvo que huir rápidamente. Debido a que él tuvo que huir rápidamente, solo pudo escapar Pablo, pero se quedaron Silas y Timoteo en Berea, ya que los judíos de Tesalónica se enteraron y los persiguieron hasta Berea, donde todavía estaban Silas y Timoteo predicando y enseñando a los cristianos de Berea. Fíjense, con todo esto podemos ver que la obra de los hechos en realidad es hecho de los apóstoles, pero también es un hecho de los apóstoles realizado también por la obra del Espíritu Santo. Fíjense cómo el Espíritu Santo está llevando el Evangelio de Cristo a un mundo hostil, a un mundo donde los mismos judíos que son los suyos, es el pueblo de Dios, y son los que rechazan a Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo hace que Pablo lleve el Evangelio al mundo gentil, a los que para ellos son nuevos y reciben el Evangelio, aceptan a Jesucristo. Y de esta manera el reino de Dios siguió expandiéndose por toda Europa, que luego hasta llegó a nosotros. Fíjense que este Evangelio llenó toda Europa, inundó toda Europa, y los europeos, los puritanos, que eran los cristianos de Inglaterra, escapándose también de persecuciones, se tomaron su barco para irse más al oeste, cruzaron el Atlántico para llegar hasta América. Y por eso nosotros en América hemos recibido por estos puritanos el Evangelio de Jesucristo. Gracias que son evangelios recibidos de Pablo. Y después, cuando los puritanos llegaron a América del Norte, llevaron ese mensaje hacia Centroamérica y América del Sur,
y somos también nosotros que hemos recibido el Evangelio, y también los americanos entonces después mandaron misioneros hacia el oeste, y ellos cruzaron el Pacífico y llegaron hasta Asia, hasta China, y de China empezó el Evangelio a inundar toda Asia, llegando inclusive hasta Corea, que hoy día pasó a ser uno de los países cristianos importantísimos de Asia. Y luego ese Evangelio siguió yéndose hacia más al oeste. Y cuando llega hacia donde está llegando, si ustedes ven, van a llegar hacia el confín del mundo que es Jerusalén. Está cruzando el Evangelio esos países musulmanes. Ustedes saben que hoy día también los Hamas recibieron muchas ayudas en realidad. Pero ese lugar donde están los Hamas se llama la Franja, Tierra de Gaza. Esa Tierra de Gaza, esa Franja de Gaza, no todos son Hamas. Hay musulmanes simplemente civiles que viven allí. Pero como los encerraron en una franja, están viviendo muy apretados. Hay muchas ayudas que vienen de Estados Unidos, de los países más avanzados. Ellos le están mandando más víveres a ellos para que puedan sobrevivir en esos lugares. Pero no solamente recibieron víveres, sino también recibieron el Evangelio de Jesucristo. Por eso hay musulmanes también hoy día que creen en Jesucristo. Ahora fíjense en Israel, ahora que no creen en Jesús, si ellos reciben a Jesucristo, que es el confín de la tierra, ya el Evangelio llegó hasta el confín de la tierra y entonces Jesucristo tiene que venir nuevamente. Como ya está llegando hasta Israel, ya hay judíos mesiánicos hoy día. Hay gran cantidad de judíos mesiánicos que son creyentes, creen en Jesucristo, son judíos cristianos. Eso significa que la venida de Cristo está muy cerca, porque ya hay muy pocos pueblos que nos recibieron. Ahora algunos pueblos indígenas, pero ahora hasta en Nepal, en Himalaya, pueblos muy alejados recibieron el Evangelio y hay una gran bendición en esas tierras. Eso significa que cada vez es más cerca, estamos más cerca de la venida de Jesucristo, porque todo el mundo ya recibieron el Evangelio. Así estamos, en un momento donde vamos a esperar la nueva venida de Jesucristo, que nuestro Señor y Salvador prometió venir nuevamente. Y ahora viendo el mundo, como el mundo llegando al fin, a los tiempos finales, como Jesús dice, que va a haber muchos terremotos, inundaciones, guerras, peleas, y todo esto, como había sido profetizado por Jesucristo, se está dando lugar hoy día. Por lo tanto, estamos cerca, muy cerca, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con esto vamos a dar por terminado el estudio de hoy y vamos a continuar la semana próxima. Sabemos que ahora Pablo llegó hasta Atenas y Atenas vamos a tener que tratar la semana próxima porque hay ya otro tema. Atenas es una ciudad muy difícil, Vamos a ver por qué es difícil, pero Pablo predica en Atenas y qué pasa en ese lugar. Vamos a ver la semana próxima. Amén. Bueno, vamos a agradecer al Señor, cerrar nuestros ojos y dar gracias por esta palabra de hoy. Y oremos entonces. Padre Santo Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta palabra también de hoy, de este estudio, de enseñarnos que cuán importante fueron para el mundo gentil tener un corazón predispuesto, abierto, un corazón con ánimo, con ganas de escuchar tu palabra, de escudriñar la palabra de Dios todos los días y tratar de buscar la verdad de tu palabra, Señor. Ese estudio, ese conocimiento es muy importante para que podamos hacer tu voluntad y no ir en contra de tu voluntad, Señor. Gracias por darnos a saber esta verdad hoy a través de tu palabra de los Hechos, cómo el Espíritu Santo ha utilizado a Pablo para llevar el Evangelio al mundo gentil. Y gracias a Pablo hemos recibido también el Evangelio nosotros y también nos hemos convertido, perdonados de nuestros pecados y nos hemos convertido en tus gloriosos hijos para también llevar ese Evangelio a toda la gente que no te conoce y para seguir ganando más almas para Cristo. Utilízanos y bendícenos, Señor, otra vez porque seguimos siendo tus hijos amados y queremos que más gente reciban a Jesucristo y sean salvos y sean bendecidos. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos y te bendecimos. Amén y amén.